A conversar hoy día sobre un tema muy importante y bastante interesante. La comunicación interna en un emprendimiento, en la pequeña, en la mediana empresa, en las grandes empresas también. ¿Hasta qué punto es bueno que el trabajador opine? Nos puedes llamar por teléfono al 212-5353 o al 0800-24-802. Y en la segunda parte del programa vamos a hablar sobre el Código de Conducta Empresarial. ¿Fomentamos la justa y la leal competencia? Este tema lo vamos a tocar en la segunda parte del programa, pero ahora vamos a hablar de la comunicación interna tan importante en las empresas de todo nivel. Nuestros teléfonos 212-5353, 0800-24-802. Y para conversar el tema tenemos aquí a alguien que sabe, por supuesto. Ella es Milagros Paredes, docente de la Escuela de Posgrado de Comunicaciones de la Universidad de Piura. Milagros, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Gracias, Roberto. Buenos días. Coméntanos, Milagros, empecemos de lo más básico. ¿A qué nos referimos con comunicación interna? ¿Qué es? Roberto, voy a utilizar un ejemplo que tú has mencionado ahora cuando estabas presentando el programa, invitando a la gente a que también fueran corresponsales, ¿no es cierto? El proceso de comunicación interna es eso, es una habilidad y es un proceso a través del cual yo genero participación en mi empresa, yo genero involucramiento en mi empresa. La comunicación interna es súper poderosa porque lo que hace es generar que las coordinaciones dentro de la empresa fluyan, mantiene a mi gente motivada e involucrada con el negocio, y dos, ayuda a que mi gente pueda adaptarse más rápido en cualquier instancia, en cualquier fase en la que mi empresa esté evolucionando, en cualquier cambio. Digamos que es el proceso mediante el cual tú emprendedor incentivas a que tu trabajador se ponga tu camiseta y juegue contigo el partido. Es el resultado final, correcto. Es así la situación. ¿Y lo hacemos? Los emprendedores, digamos a nivel general aquí en el país, ¿lo hacen? ¿Lo hacen bien? ¿Lo hacen mal? En mi experiencia, la gestión de la comunicación interna normalmente se ve más prácticas en las grandes empresas, en las corporaciones. Pero también lo vemos en las pequeñas y en las medianas empresas. Quizás no con la estructura y la planificación de las grandes corporaciones, pero yo he visto que se hace. ¿De qué manera? Cuando el empresario se reúne con su gente a primera hora de la mañana y les dicen, señores, ahora vamos a hacer esto. O cuando el empresario se junta con su gente a decirles, oye, mira, tenemos este trabajo que hacer y para esto necesito algunas ideas. De manera informal, los empresarios, las pequeñas y las medianas empresas sí lo hacen. Sin embargo, es importante resaltar que justamente por los retos a los que se enfrenta una pequeña y mediana empresa, hoy el consumidor, como en uno de tus programas se dijo, tiene mucha versatilidad. El consumidor está buscando y tiene más acceso a información y está siempre comparando productos y marcas. Entonces, el emprendedor no solamente tiene el reto de decidir hacia dónde va la empresa, sino que tiene que hacer que su gente se mueva con él y con la empresa hacia ese cambio que se tiene que dar, a responder a esos nuevos desafíos. Entonces, los emprendedores deben incorporar nuevas habilidades en su estilo de liderazgo y nuevas capacidades para justamente hacer que esta herramienta tan poderosa pueda hacer que su negocio tenga un aceite distinto, aceite mucho más a su motor para que sea mucho más rápido y fuerte. ¿Cuáles son esas nuevas habilidades que debería de emplear el emprendedor de hoy en día? Teniendo en cuenta de que muchos emprendedores quizás puedan hacer esas reuniones que tú dices a primera hora de la mañana, pero esas reuniones son simplemente, digamos, como una charla de café, donde el trabajador está sentado escuchando y el empleador es el que habla y después termina de hablar, damos por finalizar la reunión y cada uno a sus actividades normales. Pero eso no es digamos, la comunicación interna ideal, ¿no? Ciertamente es una parte, que es la parte informativa, pero la comunicación ya dejó de ser unidireccional, dejó de ser informativa. La comunicación interna hoy lo que busca es generar una conversación con la gente y que esa conversación lo que haga es que convierta a mi empresa en una comunidad. Cuando tú tienes a tus trabajadores convencidos de que el producto es bueno, cuando tú tienes a tus trabajadores con el entendimiento de qué es lo que busca el negocio, tienes a tus principales vendedores, tienes a tus principales defensores de tu marca y defensores de tus productos. Entonces, la comunicación interna está completamente asociada a qué tan veloz tu negocio pueda crecer
y qué tan adaptable sea frente a tantos desafíos. ¿Cuál es la manera adecuada de hacer esa comunicación interna? Yo, emprendedora, aconséjame, Milagros. Tips súper concretos, porque sé que en tu programa acá lo concreto es importante. Lo concreto y lo claro. Exactamente. Ajá. Mira, lo primero es que el emprendedor, yo sé que el emprendedor normalmente está preocupado por el negocio, por los números, ¿no? Pero el emprendedor tiene que incorporar un elemento adicional al destino de su tiempo en el día. Y eso es acortar las brechas con su gente, ¿no? Una de las preguntas que tú hacías es, ¿qué tan bueno es hacer o permitir que mis trabajadores, que mis colaboradores opinen, ¿no? ¿Qué tanto debo permitir que ellos participen? ¿Hasta dónde es permitido eso, no? Sí, mira, en mi experiencia, no solamente viendo lo que sucede en las relaciones de empresas y trabajadores en las grandes corporaciones, sino también haber visto de cerca cómo funcionan en los emprendimientos, en las distintas etapas, cuando surgen o cuando están en pleno crecimiento. Yo te puedo decir que invertir en generar esos espacios de encuentro, no solamente de información, sino de escuchar a la gente, es súper poderoso, porque haces que tu gente entienda más tu negocio, se involucre con el negocio y lo sienta suyo también, y además hace que la gente, entendiendo mejor lo que está pasando, aporte ideas. Y las ideas de la gente que está en la operatividad, en el día a día, es la que sabe. Es la que tiene las respuestas a muchas cosas que a veces uno como empresario dice, bueno, tengo que pensar en una solución. Claro, porque el empresario, hay muchos empresarios que piensan que es el superpoderoso, que todo lo sabe y todo lo ve. Y no es tanto así, ¿no? Es mucho más poderoso cuando el empresario utiliza ese conocimiento que pueda tener para desarrollar a su gente, y a través de ese desarrollo obtiene nuevas ideas y también ideas diferentes a las que él puede tener. Yo he visto cómo muchos trabajadores de pequeñas y medianas empresas aportan con ideas que al final se llevan a la práctica. Cuando se ejecutan, a veces son exitosas, y eso refuerza a que la cultura de esa organización sea mucho más ágil, y cuando no son exitosas se genera un proceso de aprendizaje que también es bueno. A veces los emprendedores tienen miedo de que la gente se equivoque, porque, oye, no puedo equivocarme, ¿no? Pero del error se aprenden cosas, y uno, obviamente, de una manera planificada y medida, tiene que permitir que su gente pueda también equivocarse. Pero aquí vamos a ir a ser el abogado del diablo, como varias veces lo hemos hecho, mi querida Milagros. A ver, yo, emprendedor, te escucho a ti, Milagros, que me das una idea. A mí me puede parecer genial la idea. La llevo a la práctica, pero en la práctica no me da el resultado que tú y yo esperamos. Entonces yo te echo la culpa, ¿no? Es una tendencia. Fulana de tal me dijo esto, ¿no? Milagros, tú me dijiste esto, no resultó. A la próxima te escucharé, pero ya no te haré caso, ¿no? Y vamos a ponernos en la otra posición. Tu idea me resultó, fue genial, macanuda, me está haciendo ganar. Yo te felicito. Sin embargo, otros trabajadores pueden decir, Milagros, como trabajadora, va a obtener ganancias, digamos, personales, le van a aumentar el sueldo, va a tener un mejor puesto, va a tener injerencia sobre las decisiones de empresa, en fin, ¿no? ¿De qué manera el emprendedor puede lidiar con todas esas situaciones y evitarlas, ¿no? Es una muy buena pregunta, y acá viene el tercer tip. Ajá. Una de las claves de la comunicación interna es escuchar. Así como el emprendedor está escuchando el entorno externo para ver qué está pasando en el mercado y qué decisiones tiene que tomar con su negocio, tiene que escuchar lo que pasa dentro de la compañía. Una de las cosas que puede pasar, como tú decías, es que la idea que se proponga sea exitosa y que el resto de gente empiece a hablar. El emprendedor tiene que escuchar en general a toda la compañía, tiene que saber qué cosas están diciendo, tiene que generar espacios para que la gente encuentre que es normal y que es positivo comentar lo que está pasando, porque si no se generan vacíos de información, y los rumores y las ansiedades disminuyen la productividad y por lo tanto le afectan negativamente al negocio. Y por otro lado, tiene que escuchar también cuando la idea no es buena, porque si la idea no es buena, algo se tiene que aprender de ahí. Obviamente, para desarrollar ideas e implementarlas tiene que haber un sistema, y el emprendedor tiene justamente por eso que desarrollar a sus colaboradores. Pero el proceso de comunicación interna, que básicamente es acercamiento, involucrar a la gente en mi negocio, es súper poderoso. ¿Y qué hacemos con esa idea que no es buena? O sea, se lo decimos así a boquejarro al trabajador, oye, sí, tu idea
me parece que habría que ver, ¿no? Tratar de amoldarla, tratar de adaptarla para ver que dé el resultado esperado. Es esa manera, es la manera ideal. ¿Me respondes luego de la pausa comercial? Perfecto. 10 de la mañana con 15 minutos. Nos vamos a la pausa comercial. Recuérdalo, estamos en Tu Negocio, Tu Marca por Capital Radio, Capital Televisión. Esperamos tus llamadas telefónicas al 212-5353, 212-5353, 0800-24-802. Pausa y retornamos con tus llamadas y más comentarios de aquí de nuestra amiga especialista Milagros Paredes, docente de la Escuela de Posgrado de Comunicaciones de la Universidad de Piura sobre comunicación interna. Regresamos. Mi ambición ha sido siempre... Aquí, en Radio Capital, tu opinión importa. Seguimos con Tu Negocio, Tu Marca. Hay empresas que siguen trabajando todo el día y necesitan estar conectadas. Trabajan fuera de la oficina, en distintas oficinas, viajan y tienen que revisar su correo. Para estas empresas, Entel tiene correo ilimitado en sus planes vigentes para empresas desde 79 soles al mes, sin consumir megas. Para que tu empresa esté siempre conectada, Entel Empresas vale hasta el 31 de julio del 2017. Más información y restricciones en www.entel.pe/empresas. 10 de la mañana con 18 minutos, 10 y 18, continuamos en Tu Negocio, Tu Marca por Capital Radio, Capital Televisión, conversando con Milagros Paredes, docente de la Escuela de Posgrado de Comunicaciones de la Universidad de Piura, sobre este tema tan importante, tan interesante para las empresas a nivel general, desde la más chiquita hasta la más grande, la comunicación interna. ¿Es bueno que un trabajador opine? ¿Hasta qué punto es bueno ¿Y cuál es el tipo de comunicación interna ideal? Sobre todo para un emprendimiento, para un negocio que recién comienza o una mediana empresa que está en evolución. Milagro, estábamos conversando en la pausa comercial sobre precisamente este modelo ideal de comunicación interna y estábamos hablando del tema de la confianza que debe existir entre el emprendedor y el trabajador. Hay muchos trabajadores que no opinan. Sí. Y pueden tener muy buenas ideas, pero sencillamente pues no les da la gana de decirlas. Pues sí. No, por A, B, C, X motivos. Ahí donde está, digamos, el mayor error o la mayor responsabilidad, entre comillas, de parte del trabajador que no quiere decirlo o de parte del emprendedor que no asume esa posición de liderazgo y no lo ha motivado lo suficientemente como para que lo diga. Sí. ¿Dónde está ahí la falla? En un proceso comunicacional siempre hay dos partes, hay dos personas. Pero en un entorno, como en una empresa, la formación de una empresa o la etapa de crecimiento de una empresa, es el empresario el que tiene que justamente incorporar habilidades de liderazgo y generar que su empresa sea un espacio de creación, ¿no? Los negocios, como veníamos conversando, tienen muchas aristas y muchas preocupaciones. El empresario no está solo, tiene un equipo de trabajo que ejecuta las tareas, que es la primera cara hacia el cliente en muchas ocasiones, y es desde ahí de donde el empresario tiene que sacar información para redefinir su negocio. Entonces, en mi experiencia yo he visto mucho más valor en que el empresario lidere toda esta dinámica y genere que su gente se acerque a él, aporte con ideas, así las ideas no siempre sean buenas, que en lugar de eso generar un ambiente en donde la gente no hable y tenga temor. El líder está siempre en una vitrina, ¿no? Dentro de la teoría de comunicaciones hablamos de que todos comunicamos y todo comunica. Cómo nos sentamos, cómo hablamos, etc. Y es justamente el empresario el que siempre va a estar en una vitrina siendo visto por su gente. ¿Qué dice? ¿Qué me dice? Si nos invita a decir, si toma en cuenta lo que digo. Y todo eso va construyendo un clima en donde el trabajador se anima o no se anima a decir. Ese tema de la barrera entre el trabajador allá y yo como emprendedor acá, sí. Esa barrera hay que acortarla. En mi opinión, sí, ¿no? ¿De qué manera la podemos acortar? Es bien importante que el empresario escuche a su gente, conozca a su gente. Hemos visto casos de empresas
en donde justamente las empresas han empezado como un negocio y luego han ido creciendo y se han convertido en empresas que hoy día tienen una buena reputación. Y han sido reconocidas porque sus líderes justamente han estado cerca de sus trabajadores, cerca de la familia de sus trabajadores, conociéndolos, sabiendo qué necesitan, qué cosa les inspira, qué les motiva de trabajar en esta empresa. Eso hace que el líder tenga mucho más herramientas para generar ese gancho con su gente. Un trabajador enganchado es un motor súper potente para una compañía, porque ese trabajador, como decíamos, va a vender ese producto a sus amigos, a sus familias, y va a hacer que la reputación de esa empresa crezca. Y hoy estamos viendo de que hay muchos negocios y hay muchas empresas con similares productos. Lo que diferencia a una empresa en el mercado no necesariamente es el producto, es la forma como presenta ese producto, cómo construye ese producto, y finalmente en esa construcción está el trabajador. Hay mucha gente, no solamente emprendedores, sino también trabajadores que no le dan la debida importancia a este tema de la comunicación interna, ¿no? Yo quiero que nos digas, Milagros, los pros y los contras, ¿no? Hablar como deberían de ser las cosas. Los pros y los contras de esta comunicación interna. ¿Qué tan beneficioso es? Todos podemos saber inclusive que es beneficioso la comunicación interna, pero sí, ¿qué tanto lo es? Como para que mi negocio despegue, para que mi negocio prospere. ¿Qué tan... ¿Cuál es digamos, el nivel de ascendencia o de influencia que tiene la comunicación interna dentro de un proceso de despegue de un negocio? Correcto. Y conversaba ayer justamente con un emprendedor al respecto. Ajá. Y lo que veía es lo siguiente, ¿no? Como emprendedor tienes dos opciones. O tienes una empresa en donde tú dices qué cosa es lo que hace cada uno hace lo que tiene que hacer y punto. Cumplidor a más no poder. Yo vengo acá, hago lo que tengo que hacer, entrego resultados y me voy, se acabó. ¿No? O tienes una empresa en donde tú contagias a tu gente de cuál es el sentido de propósito de esa empresa. No solamente estoy aquí para vender algo, quiero algo más, algo un poco más grande, ¿no? Ese sentido de propósito hace que la gente trabaje distinta. No solamente viene y hace lo que tiene que hacer, quiere aportar más porque quiere que ese negocio crezca. Y eso te conviene a ti como emprendedor. Tú quieres que tu gente quiera lo mismo que tú, que es que tu negocio crezca. Y para eso tienes que crear esos canales de comunicación con tu gente. Obviamente eso va a requerir un poco de tiempo de tu parte, pero hay herramientas para eso. No solamente tienes que hacerlo de manera presencial, puedes crear canales, porque hoy la gente se comunica mucho a través de redes sociales. Tienes que utilizar esos canales que son gratuitos. Y otra cosa importante es que hacer comunicación interna no significa gastar plata. Significa invertir en convertir a tu empresa en un equipo de gente trabajando por un mismo objetivo, que ya no es solamente tu objetivo, es el objetivo de un grupo de personas. Si yo pienso de que mi emprendimiento, pues, como tú lo explicaste, ¿no? O sea, viene la gente, chambea, cumplidora, se va a su casa, terminado su hora de trabajo, pero me está cumpliendo, pues. O sea, me está dando el resultado que yo quiero. Sí, correcto. Entonces, ¿para qué quiero yo la comunicación interna si al final de cuentas el resultado lo estoy obteniendo? Es una buena pregunta. Ahora yo le plantearía una pregunta al emprendedor también. ¿Qué cosa quieres que sea tu empresa? Tu negocio, ¿qué cosa quieres que sea? ¿Un negocio que te da plata? ¿O quieres que sea una empresa que crezca, que haga que tu familia crezca, que haga que tu familia se sienta orgullosa, que haga que los trabajadores que están ahí trabajando contigo crezcan y se sientan orgullosos? Y de pronto más adelante que la empresa crezca tanto que sea una franquicia. Eso es lo que hace la comunicación interna. Hace que tu negocio dé ese salto de ser solamente un instrumento transaccional a generar valor a ti, a tu familia y a las personas que trabajan ahí, incluso a la sociedad. Si tu meta es que la empresa crezca, necesitas utilizar la comunicación interna como una palanca y un motor para que otras personas que forman parte de esa organización aceleren de la misma manera como tú quieres que tu empresa acelere. ¿Qué tan importante es el tema de, digamos, estas reuniones fuera de oficina? No sé, vámonos a almorzar, ¿no? Todo, yo emprendedor, me llevo todo mi equipo a almorzar, un pollazo a la brasa bien rico, ¿no? O me los llevo, no sé, un fin de semana, vamos todos, no sé, a un club campestre, me lo llevo ahí, diversión, todo bacán, jugar, nos tomamos nuestras chelitas, todo bonito. ¿Es bueno eso? Uno lo pasa bien, de hecho. De hecho. No, es importante tomar en cuenta lo siguiente. Cada empresa, cada negocio, cada rubro es distinto, ¿no? Mucho va a depender del tipo de empresa que es. Lo que sí te puedo decir es lo siguiente. Cuando tú conoces más a una persona,
trabajas mejor con esa persona, te relacionas mejor. Y te pongo un ejemplo bien concreto de la vida diaria. Tú vas manejando por la calle, ¿no es cierto?, tu carro, y de pronto un carro se te mete, ¿correcto? La primera reacción de todos es, le toco claxon y empiezo a gritarle, hasta que volteo y me doy cuenta que es una persona que conozco, y ya no me molesto tanto, ¿correcto? Cuando yo genero espacios de comunicación interna, cuando genero espacios de integración como eso, lo que hago es que la gente se conozca, y eso impacta positivamente en la forma como yo colaboro dentro de mi organización. Importante, interesantísimo. Milagros, estamos por culminar la conversación y quisiéramos, por favor, que resumamos todo esto en los tips que acabas de dar para nuestros amigos emprendedores, para que lo tengan en cuenta y lo puedan aplicar, ¿no? Son de aplicación inmediata, para que lo apliques hoy mismo. Tips claves, sencillos, fáciles, gratis. Que para muchos es lo principal, gratis. Exacto. Cuéntanos. Mira, a todos los emprendedores, a todos tus radioescuchas, lo primero es acorten distancias con su gente. 2, compartan el sentido de propósito que ustedes tienen de su negocio con su gente. Involúcrenlos a ellos en la construcción del crecimiento de su empresa. 3, escuchen. Así como escuchen el mercado externo, escuchen lo que pasa dentro de su compañía. Y 4, es importante que ustedes como emprendedores funjan como líderes para crear justamente esta instancia de conversación y para convertir a su empresa en una comunidad en donde todos aceleren para generar mayores ingresos y una empresa obviamente con mejor productividad. Para todo esto, para uno como emprendedor poder desarrollar habilidades de liderazgo, la Universidad de Piura tiene una opción formativa que es este diplomado de gestión de intangibles y comunicación interna. Uno pensaría que es solamente para las personas que trabajan en grandes empresas, pero no es así. Es un diplomado que finalmente favorece al desarrollo del empresario como líder para tener herramientas para poder hacer estas prácticas dentro de sus empresas, que ciertamente no tienen que ser complejas, no tienen que ser caras, pero sí tienen que tener un sistema, una forma de hacer las cosas. Y de gran valor y utilidad para los emprendimientos, para que sigan creciendo, porque eso es al final de cuentas el objetivo de este tipo, de este sistema, ¿no? La comunicación interna. La última pregunta, ¿hay que contar todo? Yo, emprendedor, ¿tengo que contar todo lo bueno y lo malo de mi empresa? Es una buena pregunta y me olvidaba de ese tip. Compartan con su gente no solamente las cosas buenas que sucedan, sino las cosas no tan buenas. Yo he visto de muy cerca cómo emprendedores que comparten las cosas no tan buenas generan que su gente se preocupe también. Y la misma gente empieza a dar soluciones. Forman parte de la preocupación, pero también de la solución. Uno pensaría que no. Mi invitación es a que los emprendedores se arriesguen y comiencen a trabajar estos aspectos. Van a ver que el resultado es gente mucho más enganchada y una empresa mucho más ágil. Sí, porque muchos comparten lo bueno, ¿no? Pero cuando se trata de la parte mala te lo ocultas y no, hay que decirlo también tal como son, porque de estas reuniones con la gente, con los trabajadores, pues salen ideas muy buenas, muy positivas para los negocios. Gracias, Milagros, por tu presencia aquí en el programa. Esperamos contar contigo en otra ocasión para seguir conversando de comunicación interna y otros temas interesantes para los emprendedores. Gracias. De todas maneras, gracias. Gracias a ti. Nos vamos a la pausa comercial. Regresamos con el bloque de noticias de tu negocio o tu marca. Vamos a dejarlo con un pensamiento, Roberto Candela, con un pensamiento interesante para los emprendedores. Y al retornar, ¿existe el código de conducta empresarial? ¿Existe una justa competencia? ¿Lo fomentamos? Vamos a estar con el ingeniero Orlando Ardito, el gerente general de EPI, quien nos va a dar información al respecto, la conducta empresarial y la justa competencia. Pausa y retornamos. Presta atención al feedback negativo y solicítalo.